Titulado esta reflexión, Las Escrituras aplicadas erróneamente. Es el título de nuestra reflexión de hoy, número 16, 2 al 5. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así. Escuche esta última frase: y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así. En el mensaje de el domingo anterior, basado siempre en esta narración bíblica, podemos recapitular lo siguiente. En el mensaje anterior decíamos que el pecado de la rebeldía, la desobediencia y cualquier otro pecado tiene un efecto multiplicador. También decíamos que el pecado de la rebeldía debería erradicarse desde sus inicios. En el tercer punto hablábamos que muchos actos espiritualmente destructivos empiezan cuando una persona se niega tercamente a someterse a lo que Dios ha establecido. También mencionábamos que la deslealtad causa mucho dolor y desmotiva a los líderes de la obra de Dios. Los líderes merecen nuestro respeto, decíamos en el mensaje el domingo. El pecado, cualquiera que sea, siempre trae destrucción. Hoy veremos que el diablo hace que se distorsione la Biblia para atacar a los hombres que Dios ha escogido para su obra. Aquí vemos un ejemplo de las escrituras aplicadas erróneamente. Los rebeldes hicieron una aplicación errónea de las escrituras. Ellos dijeron en su alegato: toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. Esto era verdad en parte, pero no era toda la verdad. Ellos llevaban en sus ropas unos cordones azules que les recordaba que habían sido separados para servir a Dios y la comunidad. Pero esta señal también les amonestaba que debían obedecer a lo que Dios les había ordenado en cuanto al ministerio de los servidores en las cosas sagradas. O sea, que si obedecían, serían santos, y si no, no lo eran. Los rebeldes estaban demostrando su rechazo a las normas de Dios en cuanto a sus tareas asignadas a ellos, según el verso 8 y 9. Estaban codiciando el trabajo asignado a los sacerdotes, según el versículo 10, obrando en contra del mismo Señor, en la primera parte del versículo 11, y al mismo tiempo denigrando a los siervos de Dios que estaban haciendo el trabajo del Señor. Estas personas estaban haciendo mal uso de las escrituras para conseguir sus perversas ambiciones. Parece ser que están más interesados en la santidad como etiqueta que como un estilo de vida distintivo. Esta es una cita. ¿Qué aprendemos de este relato? Aprendemos de este punto
que la santidad es más que un símbolo o etiqueta. La santidad es un estilo de vida, según la Biblia, en toda nuestra manera de vivir. Cuando uno altera lo revelado por Dios en su palabra para conseguir lo que uno quiere, ya no es un santo, sino un diablo con vestido de santidad. Aprendemos también que muchos de los problemas que ocurren en contextos cristianos son causados por personas en bandos opuestos que citan banalmente cualquier versículo que apoye su punto de vista particular, en lugar de escudriñar y hacer un estudio imparcial del mensaje bíblico como un todo. Esto lo dice el libro El viaje hacia la tierra prometida de la editorial Andamio. La envidia es otro punto importante aquí. La envidia es un mal que causa desastres en el ministerio de la iglesia. Los líderes rebeldes no estaban conformes con el ministerio que el Señor les había asignado. Ellos eran levitas y se encargaban de lo que tiene que ver con el tabernáculo. Pero ellos querían el sacerdocio. El trabajo de los levitas era ayudar a los sacerdotes para que ellos hicieran la obra que el Altísimo les había asignado. Pero el espíritu de envidia les hacía sentirse incómodos en su trabajo y anhelaban el sacerdocio. La envidia puede llevar a una persona a ensuciar o poner en duda el ministerio de otro ministro del Señor. Gracias a Dios, como dijo un cristiano del siglo IV, los dardos de la envidia no alcanzaron la altura donde Moisés se encontraba. Ojalá que nosotros pudiésemos tener o alcanzar una altura en cuanto a santidad y relación con Dios, para que no nos alcancen los dardos de la envidia. La envidia causa murmuración, rebeldía y división. Moisés llama a Datán y a Abiram para que vengan a hablar sobre las acusaciones que están haciendo. Pero ellos no quisieron venir y reaccionaron con insultos en contra del siervo de Dios. La reacción de aquellos rebeldes evidenciaba la maldad de sus corazones. Moisés estaba llamando a los rebeldes para hacerles ver que iban por un mal camino que les llevaba a su propia destrucción. Quería convencerlos para que se arrepintieran. Pero ellos no aceptaron y dijeron: no iremos. Una traducción israelita lo traduce esta palabra así: no subiremos. Esa era la actitud rebelde, contumaz y soberbia de estas personas. ¿Qué aprendemos de este relato? Primero, aprendemos que la envidia en el ministerio cristiano es un mal destructivo. Destruye la amistad, destruye el prestigio de los ministros de Dios, de las denominaciones, siembra el odio y la desconfianza, causa división y trae el juicio de Dios tarde o temprano. Aprendemos también que nuestro Señor Jesús tiene toda la razón en sus enseñanzas. Él nos enseña que el árbol se conoce por su fruto, y un árbol podrido no puede dar un buen fruto. Y cada ser humano da de lo que está en el tesoro de su corazón. ¿De qué manera podemos nosotros demostrar o para discernir, o más bien, qué podemos hacer? Ir a las Escrituras, examinar la palabra y también examinar nuestro corazón. Esto es clarísimo, que es muy fácil discernir quién está en la luz y quién está en la oscuridad. Uno se pregunta: ¿cómo hay personas que se dejan llevar por consejeros diabólicos, enfermos y con una actitud que es obviamente diabólica? Pero ¿cómo se dejan embaucar? Es lo que uno se pregunta.
que Dios tenga misericordia de todos nosotros. En tercer lugar, el espíritu de rebelión hace creer a los rebeldes que los culpables de los desastres son los viejos líderes. Eso lo vemos aquí también. Moisés no era perfecto, pero no era responsable de los desastres que estaban sucediendo en el pueblo de Israel. Los culpables de los desastres era la desobediencia del pueblo y algunos líderes rebeldes, pero no era error del anciano Moisés. Los rebeldes le atribuían malas intenciones en su liderazgo. Acusaban a Moisés de que él había sacado al pueblo de Egipto, pero quien lo sacó fue Dios mismo, no Moisés. Le acusaban de que estaba engañando al pueblo con falsas promesas. Estaban malinterpretando su papel como líder. Sus acusaciones eran totalmente falsas. Ofendían al Dios que seguía utilizando a su siervo calumniado. ¿Qué aprendemos de este punto, en este punto? Primero, aprendemos que muchas veces algunas personas desvían la atención de sus propios errores, señalando y acusando a otros. Oigan lo que decían aquellos rebeldes a Moisés. Tú nos has traído a una tierra, tú no nos has traído a una tierra que mana leche y miel, ni nos has dado herencia de campos y viñas. Oiga, están terriblemente torciendo los hechos. El versículo 14. Los rebeldes fueron injustos con el anciano Moisés. No reconocían que se había retrasado la entrada a la tierra prometida por su propia rebeldía. Aprendemos entonces que el diablo se viste de ángel de luz para hacer daño a la obra de Dios. Usa a los falsos líderes para desacreditar a los verdaderos siervos de Dios. En conclusión, la principal causa de la perturbación en el pueblo de Dios es la desobediencia a lo que Dios ha establecido. Si nos sujetamos a lo que Dios ha establecido en las Escrituras, las cosas serían diferentes. Es la misma estrategia antigua del demonio desde sus inicios. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?, preguntó el diablo a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Está negando la palabra de Dios. Génesis 3, 1 al 4. El diablo distorsiona, adultera o diluye la palabra de Dios para inducir a la gente por el camino del error y así conducirlo al mismo infierno. Si usted es un hijo de Dios, piense, reflexione honestamente y pregúntese, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que estoy haciendo? ¿A quién estoy siguiendo? ¿A Dios o a un hombre? El Señor le está hablando hoy. Piensa, hijo mío, escucha mi palabra, haz un alto ahora, escapa por tu vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por su palabra. Gracias por su Santo Espíritu. Gracias, Señor, por el pueblo salvado. Gracias por tu gran amor por nosotros. Gracias. Bendice a tus siervos e ilumínanos y denos sabiduría para que podamos discernir la verdad y desechar el error. En el nombre de Jesucristo, bendice a mis hermanos. Bendice el que escuche esta meditación. Abre sus ojos para que puedan ver las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Dios les bendiga mucho y volvamos a la Escritura. Dios nos bendiga a todos.